Seguimos aquí en Ruta de Éxito por Vital FM 91.1. Bueno, ya está con nosotros nuestra siguiente invitada. Ella es Yanis Ferran Seminario, es psicóloga, coach, escritora y directora de Planeta Cuento. También es directora de la Fundación ELIC y además se dedica a la narración de cuentos infantiles. Ha desarrollado además la visión de la lectura y bueno, nos habla del efecto terapéutico que podemos conseguir a través de los libros en los niños. ¿Cómo estás, Yanis? Sí, mucho gusto. Muchas gracias por esta invitación. Muy contenta de estar acá para compartir con ustedes y con el público que nos acompaña. Cuéntanos un poquito acerca de Planeta Cuento. ¿Cómo nace? Bueno, Planeta Cuento nace cuando en medio de la pandemia yo usualmente organizaba talleres para niños presenciales y llegó la pandemia y de pronto un día empiezo a recibir las llamadas de los padres de familia muy preocupados por el tiempo de sus niños en casa, ¿no? Uh-huh. Recluidos en casa sin poder ver a sus familiares, a sus amiguitos, al colegio. Y me llamaban muy preocupadas por el nivel de ansiedad que estaban presentando sus niños. Y entonces en ese momento dije, no había usado la computadora nunca como un medio para dar clases o talleres, ¿no? Y en ese momento empecé a investigar y lancé varios talleres de narración interactiva de cuentos para niños. Y fue un boom, ¿no? Porque realmente los niños se conectaban después de clases en sus tardes y nos reíamos y conocíamos estas historias tan graciosas. Y era un espacio muy importante, se convirtió en un espacio esencial en la vida de los niños a lo largo de toda la pandemia, ¿no? Ahora ya estamos presenciales. Ajá, una comunidad Sí. importante. Y Sí. es que tú tienes este plus en el que no solo escribes o comentas o cuentas, sino que es de manera interactiva, ¿no? Sí. Integras incluso, estaba viendo unos videos, integras a los padres también Sí, en el cuento. así es, así es. Diríamos, ¿no? El acto de contar cuentos es algo inherente al ser humano. Nosotros todo el tiempo estamos contando acerca de nuestra vida, de lo que nos ha sucedido. Somos narradores orales por excelencia, ¿no? Uh-huh. Y la mejor forma de transmitir algo es de labio a oído. Eso es indudable, ¿no? Entonces, yo en realidad con mi trabajo terapéutico encontré en las historias un medio para llegar a los niños de manera maravillosa, ¿no? Porque el niño conecta muy rápido con la historia, muy rápido con los personajes. El ser humano en general y en especial el niño se abandona a la ficción. Uh-huh. O sea, es como que cede, ¿no? Cedes como tu raciocinio, tu crítica. O sea, uno lee un libro y uno se mete en el libro a pesar de que sabes que lo que estás leyendo no es real. Entonces los niños tienen esa capacidad aún más desarrollada, diríamos, no la han perdido, ¿no? O sea, la tienen más fresca que los adultos. Uh-huh. Entonces, que muchos deberíamos sí. copiar, ¿no? El hecho de poder, a través de una lectura, ingresar a un mundo de fantasías y salir, aunque sea por unos minutos de este espacio, del mundo en el que vivimos. En realidad, yo lo utilizo más bien para conectar a los niños con la realidad. O sea, la ficción es la mejor forma de conectar al ser humano con la realidad. Sí, leía un poco y nos contabas en una entrevista que, por ejemplo, ¿no? Los niños cuando van a dejar el pañal, cuando quieren usar, dejar algunas formas, dejar la teta y algunas cosas, y entonces en base a estos pedidos también es que tú consideras algunos escritos, ¿no? Y ahí va la importancia de lo que tú dices, que para los niños este tipo de lectura, este tipo de cuentos ayuda mucho en su vida diaria. Yo te comento algo que es algo que en realidad lo he ido aplicando a mis propios cuentos y obras, ¿no? Yo creo que en realidad hoy en día todo el sistema, diríamos, educativo, de pensamiento debería estar orientado a lo que se llama el unbounded learning, ¿no? Por mucho tiempo hemos manejado, diríamos, los conocimientos como compartimentos estancos. Matemáticas por acá, lengua por allá, ciencias sociales por otro lado, historia, ¿no? Pero hoy en día sabemos que además el cerebro funciona de manera integrada. Cuanto más tú puedas integrar dentro de un elemento, como por ejemplo el cuento, ¿no? Un cuento no solamente sirve para, diríamos, ¿no?, despertar la creatividad en el niño. Un cuento puede despertar la creatividad, acercarlo a las matemáticas, acercarlo al mundo del
de los seres marinos, acercarlo a lo que es la expresión oral, acercarlo a lo que es el aumento del vocabulario, acercarlo a lo que es el análisis, la reflexión. O sea, ya no podemos pensar únicamente que un cuento va a responder a una necesidad específica en un niño, ¿no? Sino un cuento puede valer realmente, el valor de un cuento para mí, esto es un tema personal, es cuánto es que nosotros podemos integrar dentro de ese cuento para que el niño tenga diversos elementos a través de los cuales pueda comprender ese cuento en su conjunto y además pueda despertar áreas de interés, áreas personales de interés, ¿no? Yo tengo niños que, por ejemplo, ven el cuento de Teo porque les encanta el mundo marino, pero no solamente exploran el mundo marino, exploran lo que es el diálogo y la toma de acuerdos también entre un grupo de niños, porque este cuento tiene 3 niños, ¿no? Que van tomando decisiones, que se les presenta un escenario donde además podemos ver que los problemas, las situaciones difíciles están presentes en todo momento en nuestra vida, ¿no? Entonces, no ver el problema como, diríamos, como algo negativo, sino el problema como una oportunidad. Entonces, yo trato de incluir dentro de mis cuentos el componente del desarrollo socioemocional, el desarrollo cognitivo, además el despertamiento del interés, de los intereses por los niños por diferentes áreas. Por ejemplo, el cuento de Tunky yo lo cuento y tengo, diríamos, ¿no? Un batallón de niños diciéndome, yo quiero ser guardabosques, ¿no? Yo quiero ser guardabosques cuando sea grande. ¿De qué trata un poquito Tunky? Porque ya nos contaste acerca de Teo. Teo es una aventura fuera del mar, que además conversábamos que ha sido un éxito, ¿no? Estaba viendo yo unos videos. También fue un éxito, o lo es un éxito Tunky, ¿no? Ambos cuentos están inspirados diríamos, en situaciones reales de que yo he experimentado, he vivenciado, ¿no? Y tuve la necesidad como de transmitir esta experiencia, ¿no? Yo creo que los cuentos y en general la literatura, o por lo menos en mi caso, me ayuda como a entender, ¿no? Tengo una situación que he vivido y el hecho de escribir acerca de esa experiencia me ayuda a entender mejor esa situación, a darle una salida. Y es interesante porque, bueno, me pasó con Teo y Tunky sí es un cuento en realidad que no está inspirado en un hecho de la vida real. Teo y el misterio de las bolitas de arena sí, pero Tunky sí surge también por esta desvinculación que tenemos los seres humanos con lo que es nuestra naturaleza, ¿no? Esta disociación que tenemos con respecto a lo que viene a significar la vida en general, ¿no? La vida de los animales, la vida de nuestro ecosistema, etcétera, ¿no? Entonces, este cuento yo de verdad lo pensé para conectar al niño con su biodiversidad, para conectar a los niños con lo que es su identidad como peruanos, ¿no? Para conectar a los niños con esa sensibilidad, o sea, que no pase realmente, diríamos, hoy en día los niños con la tablet, con todos los aparatos electrónicos, los niños viven escindidos de la realidad, ¿no? Y eso, el escindirse de la realidad, el no resonar con la realidad y con la vida y con los otros seres humanos, es un predictor de falta de salud mental. Cuanto más conectados estemos, cuanto más vibremos con lo que está vivo alrededor nuestro, es un mejor predictor de salud mental. Entonces, este cuento en realidad lo hice por varios componentes. Uno, por el tema de que el gallito de las rocas es nuestra ave nacional. Si bien no está en peligro de extinción, está en vías del peligro de extinción. Me gustó mucho también para dar realce a los niños de la selva, ¿no? Que a veces nosotros en las ciudades como Lima vemos que a los niños poco les delegamos responsabilidades. En general, los padres de familia agotamos todo, ¿no? ¿no? En cambio, en provincia no es así. No es así. Los niños se vuelven, no diríamos negativamente, pero en algunos casos adultos a más temprana edad, pero también se les da la oportunidad de tomar decisiones, de ser más independientes. Aún no se ha perdido esa exploración que antes teníamos. Nuestros abuelitos contaban que ellos salían a caminar, no había ningún problema. Hoy en día, en las grandes urbes vivimos recluidos en nuestros espacios y no salimos, ¿no? Por el tema de seguridad. Por el tema de seguridad, ¿no? Entonces, bueno, este cuento también
tiene un escenario muy curioso porque los gallitos de la roca anidan en los acantilados y eso les sorprende a los niños y a veces la realidad, no a veces, en realidad la realidad supera a la ficción. Lo que pasa es que muchas veces no les damos a los niños la oportunidad. ¿Y por qué lo narro? Porque descubrí que a través de despertar la emoción y el afecto en los niños y en los seres humanos se conectan mejor con la historia. Uh-huh. Entonces la narración es un potente conector, es fabuloso, ¿no? Uh-huh. Es un plus importante. Es un plus importante, sumamente importante. Sí. Bueno, y también está este nuevo libro que es El misterio de las bolitas de arena, que lo estás relanzando, nos comentabas. Lo estoy relanzando, ¿por qué? Porque cuando yo empecé a escribir, yo era una entusiasta, ¿no? Dije, quiero escribir acerca de estas historias que he vivido, era una entusiasta y bueno, empecé a escribir sin mayores conocimientos, pero después, dado que quise seguir escribiendo, dije, tengo que prepararme mejor, ¿no? Reconocer que me faltaba mucho, ¿no? De hecho, me falta mucho, pero me metí primero en un diplomado en la Universidad de Valencia sobre narración, estilo y creatividad, y después me vi en la necesidad de hacer una maestría en creación literaria, cosa que acabo de concluir también. Y es ahí donde cuando reviso El misterio de las bolitas de arena, es una maravillosa historia que el cuento se agotó en su momento y ahora lo quiero relanzar porque con todos los conocimientos que ahora ya traigo, puedo enriquecer muchísimo más esa historia, ¿no? Uh-huh. Así Qué que interesante, sí. Sumamente interesante y además sumamente interesante ¿qué será? ¿Una comunidad? ¿Le llamas una comunidad Planeta Cuento? Sí, yo intento construir una comunidad. Quizás ahora mismo los padres de familia no se dan cuenta muchos del valor que tiene lo que es la lectura y la escritura. Entonces, buscar todos los medios posibles para incentivar en los niños la lectura y la escritura no solo es potenciar su capacidad cognitiva, sino enseñarles a pensar, cosa que actualmente está bastante venido a menos. Sí. El acto de pensar involucra muchas áreas del cerebro, pero actualmente se ha comprobado que los adultos y los niños pasan mucho tiempo en el campo de la ensoñación. O sea, quiere decir en un estado mental de desorganización, ¿sí? En un estado mental de falta de conexión con el aquí y en el ahora. Y eso también es un predictor de falta de salud mental. Entonces, cualquier actividad, y en este caso los cuentos, la narración interactiva, ayuda al niño a conectarse con el aquí y en el ahora. Y eso es en realidad para el cerebro, es un bálsamo, es una liberación, porque consume mucha energía el estar mucho tiempo en este estado de divagación. Entonces, bueno, sí, de acuerdo. Mi idea es como... Totalmente de acuerdo. Y es un CBS para los papás también, ¿no? Como tú dices, hay que conectarlos un poco. O sea, no está mal de vez en cuando leer un cuento, fantasear, salir de aquí, pero es importante que los niños, los chicos, los jóvenes, los adolescentes, todos en general, estemos conectados con la realidad. Es importantísimo. Yanis, en realidad hay muchísimo por conversar. Hay, en realidad, muchos temas que de repente se subdividen de lo que tú nos has traído el día de hoy, pero por favor, vamos a invitar a todos dónde pueden encontrar estas hermosas historias. Mira, en realidad yo los invito a entrar, tengo página web, tengo Instagram, todo, pero yo creo que el Instagram es un medio ideal, ¿no? Está Planeta_Cuento y ahí tengo videos, en realidad trato un poco también de hacer videos de orientación a los padres, no solamente para la venta de cuentos, ¿no? No es la idea, en realidad mi página no está dirigida a vender cuentos, pero quienes quieran adquirirlos, pues en buena hora, ¿no? Así ahí que, está. Sí, bueno, entonces... y termino con una frase que es que la ficción es un canal para entrar en la realidad. ¿Sí? Eso es importante. A veces uno piensa que lee un cuento para salirse de la realidad, pero mucho de la literatura está hecha para que el ser humano, a través de la ficción, conecte con la realidad. Qué interesante. Todos los días aprendemos muchísimo desde acá. Muchísimo. Gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Vamos a encontrarla entonces en Planeta Cuento, en todas las redes, para seguir un poquito, de lo que con rayita abajo. Planeta, rayita abajo, cuento. Ahí está. Son las 10:46. Nos vamos a la pausa comercial y volvemos con más. Gracias.